Buenas tardes, mi nombre es Alberto Hidalgo Hermoso, soy parte del equipo de Incidencia Política de Pronsex. Como ustedes saben, estoy participando también de la organización de esta Escuela de Formación Política Empodera, y el objetivo de esta pequeña sesión virtual es que conozcamos un poquito más sobre la situación legal que viven las poblaciones LGTBI en otros lugares del mundo. Este primer artículo, la Declaración Universal de Derechos Humanos que leen en la pantalla, todavía no se cumple para muchas de nosotros como personas gays, lesbianas, bisexuales y trans en distintas partes del mundo, ¿no? Hay muchas partes del mundo donde todavía ser persona LGTBI es mucho más complicado todavía que en el Perú, y tenemos que ser conscientes de ese trabajo duro y ese trabajo intenso que todavía tenemos que dar, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, para asegurar y garantizar la protección de nuestros derechos, que también son derechos humanos. Para continuar, quería mostrarles en un primer momento este mapa que edita todos los años ILGA, que es la Internacional LGTBI, una organización internacional que agrupa a organizaciones y a colectivos LGTBI de distintos países y continentes del mundo. Este primer mapa refleja cuál es el número de países que todavía siguen penalizando las relaciones homosexuales o las diversas identidades de género de alguna u otra forma. Tenemos diversas cargas penales, como por ejemplo pueden ser la cadena perpetua, distintas cargas privativas de libertad, es decir, cárcel, pero también distintos países que todavía nos siguen condenando por amar diferente, por tener una identidad diversa, a la pena de muerte, a la pena capital. Como ustedes pueden ver, aquellos países que están en un rojo o en un rosado más intenso son todavía los países donde se nos condena a pena de muerte. Son más de 10 países, según ILGA, los que a día de hoy todavía siguen considerando la pena de muerte en sus códigos penales para castigar las relaciones entre personas del mismo sexo. También tenemos otros países que, aunque no nos castigan con la pena de muerte, pero sí todavía con penas privativas de libertad, incluso, como decía antes, la pena de muerte. Como ustedes ven, son un gran número de países todavía, una situación muy preocupante, muy concentrados todavía en Oriente y en el África, ¿no? Dos partes del mundo, dos zonas geográficas donde todavía existe un número alto de países confesionales, de estados confesionales con una religión oficial del Estado, que desde sus prejuicios y desde sus confesiones religiosas opinan que la homosexualidad o que la identidad de género diversa es una enfermedad, pero que además también es un pecado y que además tiene que ser un delito, con lo cual se legisla en un Estado que es político desde las confesiones religiosas de una confesión en concreto, con lo cual las personas LGTBI no solamente son enfermas, no solamente son pecadoras, sino que pasan a ser también criminales y, por supuesto, expuestas a persecución pública, a persecución estatal, a persecución policial por parte de los agentes públicos de un Estado que, en teoría, debería defender los derechos humanos de todas las personas. Para continuar, y en el otro extremo, tenemos una realidad distinta, que es el número de países que reconocen y que protegen los derechos humanos de las personas LGTBI. En ese sentido, hay una buena noticia, porque cada vez son más los países que en el mundo van reconociendo la protección, la garantía de los derechos humanos de las personas LGTBI como ciudadanos y como ciudadanas. Como ustedes pueden ver ya en este mapa mucho más colorido, los países de verde más intenso son los que tienen una alta protección de nuestros derechos como seres humanos. En muchos de ellos ya se reconoce también el matrimonio igualitario, es decir, en igualdad de condiciones con los matrimonios de personas del mismo sexo, con los de las personas heterosexuales, incluso también la adopción conjunta, luego también toda una serie de conjuntos de normativa antidiscriminación. Por supuesto, es un proceso lento, ¿no?, que no todavía han alcanzado todos los países, pero que va a llegar, porque es una cuestión de derechos humanos que incluso ya viene siendo apoyada y reforzada por organismos institucionales muy importantes a nivel internacional, como pueden ser la Organización de Naciones Unidas, como también puede ser la Organización de Estados Americanos. Los dos continentes principales que tienen un mayor número de países con una alta protección de derechos humanos de las poblaciones LGTBI, como pueden ver también en este mapa de ILGA, son Europa y América, ¿no? América, sobre todo, me gustaría centrarme ahí porque es el continente donde se ha alcanzado un mayor número de protección en un menor periodo de tiempo, ¿no? En Europa ha durado diversas décadas, pero en América Latina, sobre todo, está siendo un proceso que se está dando en un corto periodo de tiempo. El primer país del mundo que reconoce, por ejemplo, el matrimonio igualitario fue Holanda,
Sin embargo, en América Latina, el primer país que en nuestro continente reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo es Argentina, seguida de Uruguay, y de ahí una serie de países que cada vez se están sumando de manera más pronta a una tendencia por el reconocimiento de nuestras uniones civiles o de nuestros matrimonios igualitarios, ¿no? Por ejemplo, como aparece aquí también Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y otros países que, por ejemplo, no reconocen todavía el matrimonio, pero sí otro tipo de unión, que puede ser la unión civil o puede ser llamada también la unión de hecho, por ejemplo, los casos de el Ecuador o Chile. En el caso de Perú, por ejemplo, que aparece en un color amarillo mostaza, estamos al nivel de Paraguay o al nivel de Venezuela, es decir, no hay absolutamente todavía ninguna legislación específica que reconozca nuestras relaciones de pareja, nuestras familias diversas y, por supuesto, tampoco nuestro derecho a la ley, a la identidad de género, ¿no? Autopercibida. Entonces, en ese sentido, todavía nos queda un camino largo por recorrer y, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos una situación de discriminación y violencia que todos ustedes conocen y que ustedes trabajan, muy preocupante. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver de una manera histórica desde el año 2008 hasta el año 2016 los 8 años en los que Pronsex y la Red Peruana TLGB han elaborado su informe anual de derechos humanos de personas TLGB, un documento importante que deben conocer ustedes para sus labores de incidencia política, donde se recoge a través, sobre todo y a partir de los datos ofrecidos por el Observatorio de Derechos Humanos y VIH-Sida, el estado de discriminación y violencia que venimos sufriendo las poblaciones LGTBI. En este primer cuadro, por ejemplo, se reflejan el número de homicidios, el número de asesinatos motivados por la orientación sexual y la identidad de género. Por ejemplo, si ven el número total, en 8 años han muerto asesinadas por razón de su orientación sexual o identidad de género en el Perú un total de 99 personas, una cifra preocupante, ¿no? Y no porque sean 99 o porque sean 100 o porque sean 10.000, sino porque una sola muerte ya es preocupante y ya es una cuestión pública que el Estado debería abordar y debería tener políticas públicas para enfrentar y erradicar. Además de asesinatos, no todo es homicidios, ¿no? O sea, tenemos otros tipos de manifestaciones donde la violencia y la discriminación aparece, por ejemplo, también afectaciones a la seguridad personal, ¿no? Por ejemplo, en este otro cuadro recogemos otro tipo de agresiones, ¿no? Que tienen que ver con secuestros, que tienen que ver con discriminación en el trabajo, con discriminación en el colegio, con robos, todo ello producido, motivado por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. También, por ejemplo, vemos que es una realidad preocupante y muy repetida en los distintos años en los que desde Pronsex y la Red Peruana TLGB, a partir de los datos del Observatorio de Derechos Humanos y VIH-Sida, hemos recogido, ¿no? Y que hemos visibilizado. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque tristemente todavía el Estado peruano no asume un compromiso público por visibilizar una realidad que existe y que debe ser, como decía antes, abordada de una manera firme, eficaz y responsable por el Estado y sus políticas públicas. Acá, por ejemplo, tenemos los datos del último informe, de la última edición de este informe del que conversaba, ¿no? La edición del año 2015-2016, en el que registramos 8 asesinatos de personas LGTBI, 8 gays y una mujer trans o una transfemenina, 43 casos de afectación a la seguridad personal, donde, como decía antes, se pueden incluir robos, atracos, secuestros, etcétera, y es preocupante porque de estos 43 casos, 24 son por parte de agentes públicos, es decir, como decía antes, agentes que deberían garantizar la protección de los derechos de todas y todos como representantes públicos del Estado y que en lugar de eso se convierten en perpetradores, en violentadores de nuestros derechos. 28 casos de discriminación también, varios de ellos también por parte de agentes públicos y 8 casos de violencia familiar, ¿no? Donde además hay una alta incidencia de violencia familiar contra adolescentes, contra menores, que son personas LGBTI y que en muchos casos solo encuentran como única salida quitarse la vida o el suicidio porque no aguantan esa situación de violencia, no solamente en el ámbito familiar, sino también reforzada en el ámbito escolar, ¿no? El bullying y el acoso escolar, ¿no? Como vemos, una realidad todavía muy, muy complicada que tenemos que empezar a abordar de forma urgente porque son vidas que se están perdiendo por justamente distintas violaciones o distintos tipos de violaciones de derechos humanos. Y ahora ya solamente me gustaría recordar que esta realidad que vemos en el mundo hoy día de los derechos humanos de las personas LGBTI es todavía muy desigual, ¿no? Es muy dispareja todavía, ¿no? Tenemos zonas del mundo o países incluso dentro de una misma región, como puede ser América Latina, donde sí hay una alta protección de nuestros derechos y estos países conviven con otros países, muchos de ellos vecinos, en donde no encontramos ningún tipo de protección legal hacia nuestros derechos. Por ejemplo, ahí me gustaría resaltar el caso peruano, donde todos nuestros países de frontera tienen algún tipo de reconocimiento legal hacia
nuestros derechos más alto que en el caso del Estado peruano. Tenemos Bolivia, tenemos Ecuador, tenemos Chile, tenemos Brasil, tenemos Colombia. Todos ellos han alcanzado un nivel de protección legal, un nivel de protección jurídica hacia los derechos humanos de las poblaciones LGTBI mucho más alto que el Estado peruano. Ojalá esa realidad empiece a cambiar muy pronto gracias a la acción y al activismo que todas y todos realizamos. Hay mucho trabajo por hacer, así que ánimo y nos vemos pronto. Gracias.